Hay historias que se guardan en el silencio, y cuando por fin salen a la luz, cambian todo para siempre. Lo que vas a escuchar no es solo un relato, es un secreto que te va a marcar el corazón para siempre. Si te gustan las historias que destapan los secretos más profundos de la vida, suscríbete y activa la campanita, porque esta te va a dejar sin aire. Diego Morales tenía 28 años cuando su vida se hizo pedazos. Era una mañana fría de septiembre en Córdoba, Argentina, y el teléfono sonó con esa urgencia que todos tememos. Su mamá, Carmen, estaba al otro lado de la línea, con la voz rota por los sollozos que intentaba controlar. Tu papá. Diego, tu papá tuvo un infarto. Está en el Hospital San Roque. Las palabras retumbaron como balazos en el depa silencioso de Diego. Roberto Morales, el hombre que siempre conoció como un pilar de fuerza inquebrantable, estaba luchando por su vida a solo 10 cuadras de distancia. Diego dejó todo y corrió por las calles empedradas, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. En el hospital, encontró a su mamá en el pasillo, con los ojos rojos e hinchados. Sostenía una carpeta de cuero marrón entre sus manos temblorosas, algo que Diego nunca había visto. Carmen miró a su hijo con una expresión que mezclaba desesperación y algo más, ¿culpa? ¿Miedo? Los doctores dicen que está estable, pero, tragó saliva, Diego, hay cosas que necesitas saber. Cosas que tu papá me hizo jurar que me llevaría a la tumba. Diego frunció el ceño. ¿Qué clase de secreto cargaba su mamá? ¿Por qué ahora, en este momento de fragilidad extrema, hablaba de promesas y tumbas? Mamá, ¿de qué estás hablando? Carmen abrió la carpeta despacito, como si cada movimiento le costara años de vida. Adentro había documentos amarillentos por el tiempo, fotos en blanco y negro de gente que Diego no reconocía y cartas escritas a mano con una letra que no era la de su papá. Tu papá. Roberto no es quien crees que es. Las palabras cayeron como navaja afilada en el corazón de Diego. Miró a su mamá, buscando señales de que solo era el desespero hablando, pero los ojos de Carmen eran claros y decididos. Todos estos años, él guardó un secreto que podría destruir a nuestra familia. Y ahora que tal vez no despierte, tengo que contarte la verdad. Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor. El hombre que lo crió, que le enseñó a andar en bici, que lo llevó a ver los partidos del Talleres, que trabajó doble para pagar sus estudios, ese hombre tenía un secreto tan oscuro que hacía temblar a su propia mamá al revelarlo. Carmen sacó una foto de la carpeta. Era de un hombre joven, fuerte, con los mismos ojos oscuros de Diego, pero con un rostro diferente. Más angular, más duro. En el reverso de la foto, una fecha, 1978. Este hombre en la foto, es tu verdadero papá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego miró la foto fijamente, intentando procesar las palabras que acababa de escuchar. Su mente se negaba a aceptar la realidad que se desmoronaba como un castillo de naipes. Es imposible, murmuró, con la voz ronca. Roberto es mi papá. Tengo mi acta de nacimiento, las fotos de cuando era niño. Carmen cerró los ojos, como si necesitara reunir fuerzas para seguir. Las fotos son reales, Diego. Roberto te crió desde que tenías 2 años. Te quiso como si fuera su propio hijo, más que muchos papás quieren a sus hijos biológicos. Pero la verdad es que, hizo una pausa, respirando hondo, la verdad es que tu papá biológico desapareció en 1979. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 1979, los años oscuros de Argentina, cuando la gente desaparecía en la noche y nunca regresaba. Cuando familias enteras se destruían por ideologías y miedos que él solo conocía por los libros de historia. ¿Desapareció cómo? La pregunta salió como un susurro. Carmen apretó la mano de su hijo con fuerza. Sus manos estaban heladas, y Diego podía sentir los temblores que le recorrían el cuerpo. Tu papá biológico se llamaba Alejandro Vega. Era periodista de investigación en Buenos Aires. Escribía sobre corrupción, sobre los desaparecidos, sobre cosas que nadie quería que se publicaran. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Una noche, unos hombres tocaron a la puerta del depa donde vivían. Alejandro alcanzó a esconderte en el closet antes de que entraran.
Tenía solo 2 años, pero, ¿te acuerdas de algo? Diego buscó en sus recuerdos más lejanos, tratando de encontrar pedazos de un pasado que nunca supo que existía. Había algo, una memoria borrosa de estar en un lugar estrecho y oscuro, escuchando voces fuertes, el ruido de muebles siendo revueltos. A veces, tengo pesadillas de estar atrapado en lugares chicos y oscuros. Nunca entendí por qué. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Estuviste en ese closet por 6 horas, Diego. 6 horas hasta que pude llegar al depa. Alejandro me había dado una llave de emergencia y me dijo qué hacer si algo le pasaba. Diego volvió a mirar la foto. Los ojos del hombre ahora le parecían conocidos, como si estuviera viendo una versión más vieja de sí mismo. ¿Y Roberto, cómo encaja en todo esto? Roberto era primo de Alejandro. Se parecían físicamente, tenían casi la misma edad. Cuando Alejandro desapareció, Roberto se ofreció a tomar su identidad para protegernos. Falsificó documentos, cambió nuestra historia, se convirtió en tu papá para salvarnos. La revelación le pegó a Diego como un puñetazo en el estómago. Roberto había sacrificado su propia identidad, su propia vida, para proteger a una mujer y a un niño que apenas conocía. ¿Por qué lo haría? Carmen sonrió entre lágrimas. Porque Alejandro era más que su primo. Eran como hermanos. Y porque, dudó, porque él me quería, Diego. Me quería desde mucho antes de que Alejandro desapareciera, pero nunca dijo nada por lealtad a la familia. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo había descubierto que el hombre que lo crió no era su papá biológico, sino que ese hombre había pasado casi 30 años viviendo una mentira por amor. De repente, una enfermera apareció en el pasillo. ¿Señora Morales? Su esposo está despertando. Está preguntando por ustedes. El cuarto del hospital estaba bañado en una luz suave y artificial que hacía que todo se viera más pálido, más frágil. Roberto estaba acostado en la cama, con cables y tubos conectados a su cuerpo que antes parecía indestructible. Sus ojos, aunque débiles, buscaron de inmediato los de Diego cuando entró al cuarto. Mi hijo, la voz de Roberto era un susurro ronco, pero cargado de tanto amor que Diego sintió que el corazón se le apretaba. Diego se acercó a la cama, cada paso pesando como plomo. ¿Cómo mirar a ese hombre sabiendo lo que ahora sabía? ¿Cómo fingir que nada había cambiado cuando todo su mundo se había dado la vuelta? Roberto notó la duda, la tensión en el aire. Sus ojos pasaron a Carmen, que aún sostenía la carpeta marrón, y luego volvieron a Diego. Una sonrisa triste apareció en su rostro pálido. Te lo contó, ¿verdad? Diego no pudo responder. Las palabras se le atoraron en la garganta, mezcladas con emociones que no podía nombrar. ¿Coraje? ¿Gratitud? ¿Confusión? ¿Todo junto? Roberto hizo un gesto débil con la mano, señalando una silla junto a la cama. Siéntate aquí, Diego. Es hora de que escuches toda la verdad. Diego se sentó, sintiéndose otra vez como niño, esperando que su papá le explicara algo demasiado complicado para entender. Pero esta vez, la complicación no venía de la inocencia de la infancia, sino de la crueldad brutal de la vida adulta. Conocía a Alejandro desde que éramos morritos, empezó Roberto, cada palabra costándole un esfuerzo visible. Crecimos juntos en San Miguel de Tucumán. Él era brillante, valiente, siempre cuestionando todo. Cuando se hizo periodista, yo sabía que un día su honestidad lo iba a meter en problemas. Roberto pausó para respirar, el aparato junto a la cama pitando con cada latido de su corazón cansado. En 1978, Alejandro me buscó. Estaba investigando una red de corrupción que involucraba a militares de alto rango y empresarios. Tenía pruebas, documentos, grabaciones, pero sabía que lo estaban siguiendo. Me dio instrucciones claras, si algo le pasaba, yo debía protegerlos a ustedes. Diego miró a Carmen, que seguía callada, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La noche que se llevaron a Alejandro, continuó Roberto, yo estaba escondido en el depa de arriba. Escuché los gritos, el ruido de la pelea, luego, silencio. Esperé hasta estar seguro de que se habían ido, bajé y te encontré en el closet, Diego. Estabas en shock, no llorabas, no hablabas.
Solo me mirabas con esos ojos grandes y asustados. Roberto extendió la mano temblorosa hacia Diego. Esa noche tomé una decisión. No solo para protegerlos, sino porque te vi y vi a mi hermano. Vi la esperanza de que algo bueno pudiera sobrevivir a tanta oscuridad. Diego por fin tomó la mano de Roberto, sintiendo la piel fría y frágil, pero aún familiar. ¿Por qué nunca me lo contaron? Porque queríamos que fueras libre, respondió Carmen, acercándose a la cama. Libre del peso de la historia, del miedo, del coraje. Queríamos que crecieras siendo solo Diego, no el hijo del periodista desaparecido. Roberto apretó la mano de Diego con suavidad. Pero ahora eres adulto. Y hay cosas sobre tu papá biológico, sobre lo que descubrió, que necesitas saber. Cosas que podrían ser importantes incluso hoy. Diego frunció el ceño. ¿Cómo? Roberto miró a Carmen, que asintió casi imperceptiblemente. Alejandro no fue asesinado, Diego. Fue secuestrado. Y hay pruebas de que podría estar vivo. Las palabras de Roberto retumbaron en el cuarto como un trueno. Diego sintió que le faltaba el aire, y por un momento pensó que él también tendría un infarto. ¿Vivo? ¿Cómo saben eso? Roberto le hizo una seña a Carmen, que abrió otra vez la carpeta marrón. Esta vez, sacó un sobresellado con un sello postal de apenas 3 meses atrás. El destinatario era Roberto Morales, o mejor dicho, el hombre que asumió esa identidad. Llegó en junio, explicó Roberto, con una urgencia en la voz que contrastaba con su debilidad física. Adentro había una foto y un mensaje. Carmen abrió el sobre con cuidado, como si estuviera manejando una bomba. La foto que sacó hizo que Diego se echara para atrás en la silla. Era la imagen de un hombre con el cabello canoso, más viejo, marcado por el tiempo, pero con los mismos ojos de la foto de 1978. Los mismos ojos que Diego veía en el espejo todos los días. En el reverso de la foto, un mensaje escrito con letra temblorosa: todavía estoy aquí. Protejan al muchacho. A.V. Alejandro Vega, susurró Diego, las iniciales cargando un peso que nunca imaginó. Todos estos años pensamos que lo habían ejecutado, como a tantos otros, continuó Roberto. Pero parece que lo mantuvieron vivo. Probablemente en algún centro de detención clandestino, usándolo como fuente de información o como moneda de cambio. Diego miró la foto fijamente, buscando rasgos de sí mismo en ese rostro envejecido por el sufrimiento. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de casi 30 años está haciendo contacto? Carmen se sentó en la orilla de la cama de su esposo. Porque las cosas están cambiando, Diego. Muchos archivos de la dictadura se están abriendo. Las investigaciones se están retomando. Tal vez él encontró una oportunidad para escapar, o tal vez, dudó, tal vez alguien lo liberó. Roberto intentó sentarse mejor en la cama, el esfuerzo haciendo que su rostro se contrajera de dolor. Diego, hay algo más que debes saber. Las investigaciones que hacía tu papá en 1979 descubrieron algo grande. Muy grande. Y algunas de las personas involucradas siguen vivas, todavía tienen poder. Diego sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de personas? Empresarios, políticos, militares retirados. Gente que construyó sus fortunas y carreras sobre los cuerpos de los desaparecidos. Si Alejandro realmente está vivo y decide hablar. Roberto no tuvo que terminar la frase. Diego entendió al instante. Si su papá biológico estaba vivo y decidía contar lo que sabía después de décadas de silencio forzado, mucha gente poderosa tendría razones para quererlo muerto otra vez. Y esta vez, tal vez no se limitarían solo a él. ¿Creen que intentará encontrarme? Carmen y Roberto se miraron con preocupación. No lo sabemos, hijo. Pero si lo hace, necesitas estar preparado. Necesitas saber quién eres de verdad y de dónde vienes. Roberto señaló la carpeta. Hay más cosas ahí. Documentos que Alejandro me dio antes de desaparecer. Nombres, lugares, pruebas que juntó. Todos estos años los guardé escondidos, esperando el día en que pudieran ser útiles o necesarios. Diego miró la carpeta como si fuera una víbora venenosa.
Dentro de esos papeles amarillentos estaban las llaves de un pasado que nunca supo que tenía, pero también, posiblemente, las semillas de un peligro que podría destruir la vida que conocía. ¿Y si no quiero saber, y si prefiero seguir siendo solo Diego Morales, hijo de Roberto y Carmen? Roberto sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. Entonces esa será tu decisión, mi hijo. Pero recuerda, a veces, el pasado nos encuentra aunque intentemos huir de él. En ese momento, como si el destino quisiera confirmar las palabras de Roberto, el celular de Diego sonó. Número desconocido. Dudó un momento, luego contestó. Bueno. Una voz áspera, envejecida, pero extrañamente familiar respondió del otro lado. ¿Diego? Soy yo, soy tu papá. El teléfono temblaba en la mano de Diego como si tuviera vida propia. La voz al otro lado de la línea cargaba décadas de dolor, pero también una determinación de acero que cortaba el tiempo como navaja. ¿Cómo conseguiste mi número?, preguntó Diego, su propia voz sonando extraña, como si no fuera suya. Hijo, nunca dejé de cuidarte, aunque fuera de lejos. Sé dónde trabajas, dónde vives, sé que te graduaste de ingeniería y que sigues siendo hincha del Talleres, como te enseñé cuando eras pequeño. Diego miró a Roberto y a Carmen, que observaban la escena con una mezcla de terror y fascinación. ¿Cómo era posible que Alejandro supiera detalles tan precisos de su vida? ¿Dónde estás?, preguntó Diego. Una pausa larga siguió. Cuando Alejandro volvió a hablar, su voz era más baja, más cautelosa. No puedo decirlo por teléfono. Pero necesito verte, Diego. Hay cosas que debes saber, cosas que pueden protegerte a ti y a tu familia. ¿Qué cosas? Los hombres que me llevaron esa noche, algunos siguen vivos. Y saben que escapé. Saben de ti. Diego sintió que la sangre se le helaba. Roberto intentó levantarse de la cama, pero Carmen lo detuvo con un gesto suave pero firme. ¿Cómo saben de mí? He vivido una vida normal, nunca me metí en política, nunca hice preguntas sobre el pasado. Porque eres mi hijo, respondió Alejandro con simpleza. Y porque hay gente que nunca olvida una deuda. Creen que te confié secretos antes de desaparecer. Diego soltó una risa amarga. Pero tenía 2 años, ¿qué secretos iba a guardar? Eso lo descubrieron hace poco. Pero todos estos años, fuiste una pieza en su tablero, Diego. Una pieza que podían usar contra mí si algún día reaparecía. Roberto hizo un gesto desesperado para que Diego le pasara el teléfono. Diego dudó, luego puso el celular en altavoz. Alejandro, dijo Roberto, su voz débil pero clara. Soy yo, primo. Otro silencio largo. Cuando Alejandro habló de nuevo, Diego pudo escuchar las lágrimas en su voz. Roberto, mi hermano. Cuidaste de él todos estos años. Hiciste lo que yo no pude. Es nuestro hijo, Alejandro. Siempre lo ha sido. Lo sé. Y por eso necesito protegerlo ahora. Roberto, ¿saben dónde estás? El hospital no es seguro. Carmen dio un paso al frente. ¿De qué hablas? ¿Quién sabe dónde estamos? Carmen, dijo Alejandro con suavidad. Mi querida Carmen. Lamento todo lo que han pasado por mi culpa. Alejandro, contesta la pregunta, ¿quién sabe dónde estamos? Hombres que trabajan para Eduardo Mendoza, ¿se acuerdan de ese nombre? Roberto cerró los ojos, como si el nombre fuera una maldición. El empresario de Buenos Aires. Estaba metido en tus investigaciones. Más que metido. Era el centro de todo. Tráfico de armas, lavado de dinero, ejecuciones. Todos estos años, construyó un imperio mientras yo me pudría en una prisión en medio de la nada. Diego sintió que estaba escuchando sobre un mundo que no le pertenecía, pero del que, al parecer, nunca había escapado. ¿Cómo escapaste?, preguntó. Uno de los guardias era hijo de un desaparecido. Cuando supo quién era, me ayudó a salir. Pero Mendoza tiene ojos en todos lados. Sabe que estoy libre, sabe que tengo pruebas contra él, y sabe que ustedes son mi punto débil. Diego miró alrededor del cuarto del hospital, sintiéndose de repente como un animal atrapado en una jaula. ¿Qué quieres que hagamos? Salgan de ahí.
Ahora. Tomen solo lo indispensable y vayan a un lugar público, con mucha gente. Yo los encontraré. Roberto intentó protestar, pero Alejandro lo cortó. Roberto, tuviste un infarto, pero no puedes morir en una cama de hospital. No por mi culpa. No después de todo el sacrificio que hiciste. En ese momento, Diego escuchó pasos pesados en el pasillo. Voces bajas hablando en un tono que no cuadraba con un hospital. Carmen también los oyó, y su cara se puso pálida. Alejandro, susurró Diego al teléfono, creo que ya es demasiado tarde. Los pasos se detuvieron en la puerta del cuarto. Diego colgó el teléfono rápido y lo guardó en el bolsillo, haciendo una seña silenciosa para que Roberto y Carmen no dijeran nada. Su corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en las paredes del hospital. Dos hombres entraron al cuarto. Vestían trajes oscuros y tenían una postura rígida, como si estuvieran acostumbrados a seguir órdenes sin chistar. El más alto, con cicatrices en la cara y ojos fríos como piedra, se dirigió directo a Roberto. Señor Morales, dijo con una voz educada pero cargada de amenaza. Mi nombre es Capitán Herrera. Queremos hacerle unas preguntas sobre un viejo conocido suyo. Roberto intentó sentarse mejor en la cama, pero los aparatos médicos lo limitaban. No sé de qué habla. Herrera sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Claro que sabe. A Alejandro Vega. Eran primos, ¿no? Muy cercanos en la juventud. Diego sintió que la sangre se le congelaba. ¿Cómo podían saber de la conexión familiar entre Roberto y Alejandro? Durante casi 30 años, esa información había estado enterrada junto con la verdadera identidad de Roberto. Alejandro murió hace décadas, respondió Roberto, su voz ganando una fuerza que no iba con su condición física. Interesante, dijo Herrera, sacando una tablet del bolsillo. Porque tenemos evidencia de que él hizo una llamada a este cuarto hace exactamente 12 minutos. El segundo hombre, más bajo pero igual de intimidante, se paró cerca de la puerta, bloqueando la salida. Diego se dio cuenta de que ya no había forma de negar o escapar. ¿Estaban escuchando nuestros teléfonos?, preguntó Carmen, intentando mantener la voz firme. Señora, estamos investigando a un fugitivo extremadamente peligroso. Alejandro Vega escapó de una instalación de seguridad nacional y representa una amenaza significativa para la estabilidad del país. Diego casi soltó una risa. Un periodista que había sido secuestrado y torturado por décadas era descrito como una amenaza nacional por los mismos hombres que probablemente estuvieron en su captura original. ¿Qué quieren?, preguntó Diego, dando un paso al frente. Herrera puso su atención en él, sus ojos recorriendo su cara con una intensidad que hizo que Diego se sintiera como un bicho bajo un microscopio. Tú debes ser Diego. El hijo adoptivo. La forma en que dijo, adoptivo, dejó claro que sabía mucho más de lo que estaba diciendo. De hecho, es contigo con quien queremos hablar. ¿Conmigo? No sé nada de Alejandro Vega más allá de lo que descubrí hoy. Ah, pero él sabe de ti. Y nosotros sabemos que intentará contactarte. Cuando lo haga, vas a colaborar con nosotros. Roberto intentó levantarse de la cama, los aparatos sonando alarmas cuando sus signos vitales se alteraron. Dejen a mi hijo fuera de esto, él no tiene nada que ver con los crímenes del pasado. Herrera se acercó a la cama, su presencia haciendo que Roberto pareciera aún más frágil. Señor Morales, o debería decir señor Vega. Usted asumió la identidad de un hombre muerto. Falsificó documentos federales. Vivió una mentira por casi 30 años. Yo diría que tiene mucho que ver con los crímenes del pasado. Diego sintió la rabia subirle por la garganta como bilis. Él salvó a una familia destruida por la violencia de ustedes. Crió a un niño que no tenía a nadie. Si eso es un crimen, entonces prefiero ser criminal. El segundo hombre se movió un poco, su mano yendo instintivamente hacia su saco. Diego notó el movimiento y entendió que había cruzado una línea peligrosa. Herrera levantó una mano, haciendo una seña a su compañero para que se calmara. Diego, pareces un joven inteligente. Trabajas en una empresa respetable, tienes una vida estable, ¿por qué tirarías todo eso por proteger a un hombre que ni conoces? Porque es mi papá, respondió Diego con simpleza.
Roberto es tu papá. Alejandro es solo el hombre que te engendró. Hay una diferencia importante. Carmen se acercó a Diego, poniendo una mano protectora en su hombro. ¿Qué quieren exactamente? Herrera la miró. Cuando Alejandro vuelva a contactarlos, y lo hará, van a arreglar un encuentro. En un lugar que nosotros decidiremos. Diego será el anzuelo. Jamás, dijo Roberto, intentando levantarse otra vez a pesar de los tubos y cables. La alternativa, continuó Herrera como si Roberto no hubiera hablado, es muy sencilla. Podemos hacer pública la verdadera identidad de la familia Morales. Diego perdería su trabajo, ustedes sus pensiones, y todos enfrentarían cargos criminales por falsificación de identidad. Diego miró a Roberto y Carmen, viendo décadas de sacrificio amenazadas por hombres que representaban el mismo sistema que había destruido a su familia original. Pero había algo que Herrera no sabía. El teléfono en el bolsillo de Diego vibró silenciosamente. Un mensaje de texto de un número desconocido, salida de emergencia. Tercer piso. 5 minutos. Alejandro no se había rendido. Y ahora Diego tenía una decisión que definiría no solo su futuro, sino también la justicia que su papá biológico había buscado toda su vida adulta. Diego leyó el mensaje rápido y lo borró del teléfono, intentando mantener la cara de póker. 5 minutos. Miró el reloj en la pared, 15:47. A las 15:52, tendría una chance de conocer al hombre que lo engendró, o caería en una trampa que podría destruir a todos los que amaba. Herrera seguía hablando, explicando los detalles de cómo usarían a Diego como anzuelo, pero sus palabras sonaban lejanas, apagadas por la adrenalina que corría por las venas de Diego como fuego líquido. Necesitaba crear una distracción. Ustedes mencionaron pruebas, dijo Diego, interrumpiendo el discurso de Herrera. ¿Qué tipo de pruebas tiene Alejandro contra esas personas? Herrera entrecerró los ojos. ¿Por qué quieres saber? Porque si es tan peligroso como dicen, debería entender que está en juego antes de poner a mi familia en riesgo. Era una pregunta astuta, y Diego vio que Herrera lo reconoció. El capitán intercambió miradas con su compañero antes de responder. Alejandro Vega tiene documentos y grabaciones que implican a figuras importantes en operaciones ilegales durante los años 70 y 80. Tráfico de armas, eliminación de opositores políticos, desvío de recursos públicos. Material suficiente para destruir carreras y mandar a gente poderosa a la cárcel. Diego asintió, procesando la información. ¿Y ustedes trabajan para quién exactamente? Para la seguridad nacional, Diego. Para mantener la estabilidad que tomó décadas construir. Trabajan para Eduardo Mendoza, dijo Roberto de repente, su voz cortando el aire como navaja. Me acuerdo de ti, Herrera. Estuviste ahí esa noche en 1979. El rostro de Herrera se tensó casi imperceptiblemente, pero fue suficiente para confirmar las sospechas de Roberto. Estás confundido, señor Morales. Los medicamentos pueden estar afectando tu memoria. Mi memoria está perfecta. Eras más joven, pero tenías la misma cicatriz en la barbilla. La misma voz fría. Fuiste uno de los hombres que destruyó a nuestra familia. Diego miró el reloj, 15:50. 2 minutos. Necesitaba salir de ahí, pero no podía dejar a Roberto y Carmen con esos hombres. Carmen, como si leyera sus pensamientos, se acercó a la cama y besó la frente de Roberto. Te amo, susurró, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Luego, volteando hacia Diego, dijo, ve a encontrar a tu papá, hijo. Nosotros estaremos bien. Herrera entendió al instante que algo estaba pasando. Nadie sale de este cuarto hasta que... Roberto, en una demostración de fuerza que nadie esperaba de un hombre que había tenido un infarto horas antes, arrancó los tubos de su brazo y trató de levantarse. Las alarmas médicas sonaron al instante, creando un caos de pitidos y luces parpadeantes. «¡Corre, Diego!», gritó Roberto, forcejeando con los 2 hombres que intentaban contenerlo. Diego no dudó. Corrió por el pasillo mientras enfermeras y doctores se dirigían rápido al cuarto 304, respondiendo a las alarmas. El caos era justo lo que necesitaba.
subió las escaleras de 3 en 3, con el corazón latiendo tan fuerte que apagaba los sonidos a su alrededor. Tercer piso, salida de emergencia. Cuando llegó al lugar indicado, vio a un hombre de espaldas mirando por la ventana del pasillo. Cabello canoso, hombros encorvados por el peso de los años, pero su postura aún mostraba la fuerza interior que había resistido décadas de encierro. «Alejandro», llamó Diego suavemente. El hombre se volteó despacio. Su rostro era idéntico al de la foto, pero los ojos cargaban un sufrimiento que ninguna foto podía capturar. Cuando vio a Diego, esos ojos se llenaron de lágrimas. «Mi pequeño», susurró Alejandro, la voz quebrándose. «Mi hijo». Por un momento, solo se miraron. Dos generaciones separadas por décadas de mentiras y violencia, finalmente reunidas en un pasillo de hospital mientras el peligro los rodeaba. «Tenemos que salir de aquí», dijo Alejandro, recuperando la compostura. «Subirán en cualquier momento». Diego asintió, pero no se movió. «Primero dime, ¿las pruebas que tienes, valen la pena poner a Roberto y Carmen en peligro?» Alejandro estudió el rostro de su hijo, viendo en él la misma determinación moral que había guiado su propia vida como periodista. «Diego, lo que tengo puede tumbar una red de corrupción que sigue activa. Puede dar justicia a miles de familias que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos. Pero tienes razón, el precio puede ser alto. Entonces, ¿por qué no entregas todo a la prensa y desapareces otra vez? Porque los matarían a ti, a Roberto y a Carmen antes de que cualquier medio pudiera publicar una sola línea. La única forma de protegerlos es exponer todo de una vez, de forma tan pública que eliminarlos sería más peligroso que dejarlos vivir». Diego escuchó voces y pasos pesados subiendo las escaleras. Herrera y su compañero habían descubierto a dónde fue. «¿Cuál es el plan?», preguntó Diego, siguiendo a Alejandro hacia la salida de emergencia. «Hay una periodista en Buenos Aires, Elena Rodríguez. Trabaja para varios medios internacionales. Esta noche, a las 9, transmitirá una entrevista en vivo conmigo en la Plaza de Mayo. Con miles de personas viendo al mismo tiempo en varios canales». Bajaron rápido por la escalera de emergencia, el eco de sus pasos mezclándose con los sonidos de la ciudad que los esperaba abajo. «¿Y si nos atrapan antes de las 9? Alejandro se detuvo de golpe y tomó el brazo de Diego. «Hijo, no lo entiendes. No tienes que venir conmigo. Puedes regresar a tu vida, fingir que esta conversación nunca pasó. Yo puedo hacer esto solo». Diego miró a los ojos de su papá biológico, ojos tan parecidos a los suyos, y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Roberto me enseñó que la familia protege a la familia. Y tú eres mi familia, aunque lo descubrí hace apenas unas horas». Alejandro sonrió por primera vez en décadas. «Entonces vamos a enseñarles a esos malditos que los Vega no se rinden». Cuando salieron del hospital, Diego vio un coche oscuro estacionado en la entrada principal. Herrera estaba al teléfono, organizando la búsqueda. Tenían unas horas antes de que toda la ciudad estuviera tras ellos. Unas horas para preparar una revelación que podría cambiar la historia de Argentina para siempre. La Plaza de Mayo estaba llena de gente cuando Diego y Alejandro llegaron a las 8:30 de la noche. Periodistas de varios medios habían montado equipos de transmisión, y una multitud curiosa se había reunido alrededor del área acordonada. Elena Rodríguez, una mujer de mediana edad con ojos inteligentes y decididos, coordinaba los últimos detalles. «Llegaron justo a tiempo», dijo, saludando a Alejandro con un abrazo cálido. «Tenemos confirmación de que 7 canales diferentes transmitirán al mismo tiempo. Millones de personas van a ver». Diego miró alrededor, nervioso. «¿Están seguros de que esto nos protegerá?». Elena sonrió. «Una vez que esta historia esté al aire, matarlo sería admitir su culpa. Pero hasta entonces», señaló discretamente a varios hombres dispersos por la plaza, «harán todo para evitar que esto ocurra». Alejandro puso una mano en el hombro de su hijo. «Todavía estás a tiempo de irte, Diego». «No hay tiempo», respondió Diego con simpleza. «No después de todo lo que descubrí hoy». A las 8:55, Elena dio la señal para que se colocaran. Alejandro se sentó frente a las cámaras, Diego a su lado. La luz roja de los equipos se encendió, indicando que estaban en vivo.
Buenas noches, empezó Elena. Soy Elena Rodríguez, transmitiendo en vivo desde la Plaza de Mayo. A mi lado está Alejandro Vega, periodista que desapareció en 1979 y que acaba de escapar de casi 30 años de cautiverio ilegal. Alejandro miró directo a las cámaras, su voz firme a pesar de los años de sufrimiento. Durante décadas, me mantuvieron vivo porque sabían que tenía pruebas contra una red de corrupción que involucraba a empresarios, militares y políticos. Esta noche, voy a revelar todo. Los siguientes 40 minutos fueron una avalancha de revelaciones que sacudieron los cimientos del poder en Argentina. Alejandro presentó documentos, grabaciones, fotos. Nombres fueron mencionados, crímenes descritos con detalles precisos. Eduardo Mendoza, el empresario que había construido su imperio sobre sangre y mentiras, quedó completamente expuesto. Diego observaba fascinado mientras su papá biológico desmantelaba décadas de impunidad con la precisión de un cirujano. Cada documento presentado era una pieza del rompecabezas que por fin se completaba. Y ahora, dijo Alejandro, llegando al clímax de su revelación, quiero presentar a mi hijo, Diego Vega. Durante todos estos años, creció sin saber quién era yo, criado por el hombre más honorable que he conocido, mi primo Roberto Morales, que sacrificó su propia identidad para proteger a mi familia. Diego se acercó al micrófono. Hace unas horas, yo era solo Diego Morales, un ingeniero cualquiera de Córdoba. Ahora sé que llevo el nombre de un hombre que nunca dejó de luchar por la justicia, incluso cuando eso le costó su libertad. Las cámaras captaron cada palabra, transmitiéndolas a millones de personas que veían con incredulidad y una indignación creciente. Cuando la transmisión terminó, Elena se acercó con una sonrisa. Acaban de hacer historia. Alejandro abrazó a su hijo por primera vez en casi 3 décadas. Ahora somos libres de verdad. Diego pensó en Roberto y Carmen, aún en el hospital, probablemente viendo la transmisión y entendiendo al fin que el sacrificio de toda una vida había valido la pena. En los días siguientes, hubo arrestos. Eduardo Mendoza fue encontrado muerto en su oficina, al parecer por suicidio. Herrera y decenas de otros fueron detenidos. Se abrieron investigaciones en todo el país. Roberto se recuperó por completo del infarto, como si revelar la verdad hubiera curado no solo sus problemas cardíacos, sino también décadas de peso emocional. Carmen por fin pudo hablar abiertamente sobre los años de miedo y secretos. ¿Y Diego? Diego descubrió que a veces las mayores revelaciones de la vida llegan cuando menos las esperamos. Descubrió que la identidad no es solo cuestión de sangre, sino de elecciones. Que la familia se define por el amor, no por la genética. Y que a veces, para encontrar quiénes somos de verdad, primero tenemos que descubrir de dónde venimos. 6 meses después, visitaba regularmente tanto a Roberto como a Alejandro. 2 papás, 2 historias, una sola familia reunida por la verdad. Comenta aquí abajo, ¿alguna vez has vivido un secreto o misterio que marcó tu vida? Y si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita, aún hay muchas verdades escondidas por revelar.